tiene miedo entonces del mercado libre bajo ninguna circunstancia. Cuando la cooperación que usted considera necesaria, que usted cree que ésta siempre llega y no llega. Cuando la competencia llega a ser tan fuerte que se convierte frecuentemente en corrupta y que se convierte esta en estúpida. Considere, por ejemplo, lo que está sucediendo en el mercado actual. Los conglomerados se están apoderando de toda clase de... Suponga que vivimos en un hotel que es administrado por un conglomerado. ¿Por qué debe la ITT, por ejemplo, administrar un hotel? ¿Y cómo va usted a evitarlo? Bien, en primer lugar, nuevamente... Sin gobierno, sin algún... Nuevamente, son las medidas gubernamentales las que han promovido los conglomerados. La única razón principal para la existencia de conglomerados es porque son una forma muy efectiva para librarse de la legislación tributaria. Ahora le haré otra pregunta. ¿Quién resulta más afectado por los reglamentos gubernamentales, por el control gubernamental? Creí que se suponía que iba a formular las preguntas. Pero se me advirtió que esto podía ocurrirme a mí. ¿Quién es más afectado? ¿El hombre grande que lo puede manejar, que puede tener un departamento separado para preocuparse del papeleo, o el pobre? El hombre grande siempre puede cuidarse bajo cualquier sistema. Correcto. Por eso requerimos un sistema que dé menos ventajas al hombre grande. Y así el sistema bajo el cual puede lograr que el gobierno lo ayude le da la mayor ventaja, no la menor. Usted dice que yo le tengo miedo a la codicia, a la falta de cooperación, claro. Siempre debemos comparar lo verdadero con lo verdadero. ¿Cuáles son las alternativas reales? Si observamos a la historia, si volvemos al siglo XIX, cuando todos siempre hablaban de la era en que el varón ladrón se paseaba por el país y subyugaba a los pobres bajo sus talones, ¿qué descubrimos? Que hubo el mayor flujo de actividad caritativa voluntaria en la historia del mundo. Esta Universidad de Chicago es un ejemplo. Fue fundada por contribuciones de John D. Rockefeller y otras personas. Los colegios y universidades a través del Medio Oeste. Si usted pregunta cuándo fue fundada la Cruz Roja, o el Ejército de Salvación, o los Niños Exploradores, descubrirá que todo eso sucedió durante el siglo XIX, en la era del capital rapaz no regulado. Milton, me gustaría volver a la cuestión de los conglomerados. Acepto lo que usted dice de la política de concentración de gobierno central, del gobierno, si usted quiere, o como quiera llamarlo. Él es responsable del crecimiento de los conglomerados. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nada. ¿Debe el gobierno tratar de deshacerlos? ¿Debe alguien tratar? No. ¿Debemos dejarlo fracasar? Los debe dejar fracasar, por supuesto. Me opongo fuertemente a que el gobierno los sancione. Debe dejarlos fracasar. Lo mejor que usted puede hacer, en mi opinión, es primero tener un comercio libre total para que corporaciones de otras naciones puedan competir con las de esta nación para tener solamente 2 o 3 compañías de automóviles. Espere un momento. Pero existe Toyota, existe Volkswagen. La competencia externa es efectiva, pero en segundo lugar... Cuando dice comercio libre completo, ¿se refiere a todo el mundo? No, señor. Quiero decir que los Estados Unidos individualmente, unilateralmente, deben eliminar todas las barreras comerciales. Claro que estaríamos mejor si todos los países hicieran lo mismo. ¿Qué cree que ocurriría si lo hiciéramos? Creo que estaríamos mucho mejor y muchos otros seguirían nuestro ejemplo. Eso ocurrió en el siglo XIX cuando Gran Bretaña en 1846 eliminó unilateralmente todas las barreras comerciales. De modo que yo ¿No cree usted que este país sería inundado con bienes de todas clases de todo el mundo, quizás más baratos? ¿Qué haría la tendríamos mayor gente? desempleo en ¿Qué este harían país? con su dinero la gente que nos vendió sus mercaderías? Obtendrían dólares. ¿Y qué harían con los dólares? ¿Comerlos? Si ellos quieren mandarnos mercaderías a cambio de dólares, encantados de tenerlos. No es un problema siempre que tengamos un tipo de cambio libre, porque no podremos exportar sin importar, ni podemos importar sin exportar. No habría una reducción en el empleo. Lo que existiría sería una pauta de empleo diferente. Habría más empleo en industrias de exportación y menos empleo en las industrias que compiten con las importaciones. Pero volvamos a los consorcios por un momento. Quiero hacerle una clase distinta de pregunta. Los consorcios no me son muy atrayentes, preferiría muchas empresas pequeñas. Pero existe toda la diferencia en el mundo entre un consorcio privado y uno gubernamental. En general, el consorcio gubernamental le puede sacar dinero a usted sin que usted quiera dárselo. Usted y yo pagamos por Amtrak y por el déficit de correos, sin importar si usamos o no los servicios de Amtrak o del correo. Yo no pago a su consorcio a menos que arriende uno de sus departamentos. Obtengo algo por mi dinero. Con los malos que son los conglomerados privados, son menos malos que una de las alternativas.
Supongamos que yo esté de acuerdo con casi todo lo que usted dice y que digo que sería maravilloso si empezamos de cero. Sería un ser extraordinario. No dije que estoy de acuerdo, dije supongamos que estoy de acuerdo con el fin de discutir. No podemos comenzar de cero. ¿Cómo deshacemos lo que hemos hecho? Es lo más difícil. Usted, no yo. Ese es el problema más difícil y estoy de acuerdo en que es la cuestión real secreta. ¿Cómo vamos desde donde estamos a donde queremos ir? No podemos llegar allá de la noche a la mañana. No podemos llegar allá simplemente eliminando las cosas que no debían haber sido ejecutadas. Como en el caso de la seguridad social, la tenemos. Y tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Por eso tenemos que desarrollar una serie de políticas que nos permitan movernos gradualmente de donde estamos a donde queremos estar. El primer paso y el más importante, en mi opinión, es dejar de movernos en dirección errónea. Milton, usted dijo que a través del mundo libre el público está reconociendo el peligro del gobierno grande y está adoptando medidas para controlarlo. Pero ¿cómo? Con el ejemplo de lo que la libertad ha logrado, ¿explica usted que los nuevos países que se han estado creando vayan todos camino a la dictadura? El clima intelectual de opinión tiene una enorme influencia en lo que sucede. Y la actitud popular intelectual en los países libres para los países pobres ha sido que tienen que tener un gobierno centralizado. Y eso ha servido a los intereses de pequeños grupos electos en esas naciones. En una nación atrasada tras otra, lo que ha sucedido es que han obtenido su libertad supuestamente del gobierno colonial. Un pequeño grupo selecto ha administrado el país para su propio beneficio y a costa de los pobres. Es una tragedia de nuestra era. Cambia el clima de opinión en los países principales. A medida que cambia el clima de opinión, a medida que la filosofía, la actitud, lo que está enseñando las universidades sea diferente, usted verá que esos otros países atrasados lo seguirán. ¿Existe alguna evidencia en ese sentido? Si usted observa los países atrasados que están actuando en la mejor forma para ellos. Hay lugares como Hong Kong, como Singapur, como Taiwán, como Corea. No son países libres en nuestro sentido del término, no lo son. Pero ellos tienen muchos más elementos de libertad. Un ámbito mayor para la iniciativa individual que muchos de los otros países del mundo que han llegado más allá en dirección del control comunista centralizado. ¿Cómo? Singapur, por ejemplo, y Taiwán tienen una economía, como usted dice, muy libre. ¿Cómo permanecen libres sus economías y sus políticas cuando su libertad humana está reprimida? Y según entiendo, en muchos casos, severamente, no tienen las libertades que nosotros, de prensa, de religión. La libertad económica es una condición necesaria para toda libertad humana, pero no es una condición suficiente. Usted puede tener una economía que es libre en gran parte con grandes elementos de restricción. Por ejemplo, déjeme considerar la experiencia norteamericana antes de la guerra civil. Tenía una mezcla de una libre economía, en gran parte con un segmento de la población como esclavos en situación de servidumbre involuntaria. Pero aun cuando no se tiene una libertad política completa, en el caso de Singapur o Taiwán, los seres humanos son más libres que en esas sociedades en que tampoco existe la libertad económica. Si usted compara la situación de la gente en un lugar como Singapur con la situación de la gente en un lugar como China o como en Indonesia, usted verá que la libertad económica es un componente muy importante de la libertad total. No es algo diferente, no es algo separado. La libertad económica es parte de la libertad total y para la mayoría de la gente la más importante. La libertad no representa mucho para un hombre que se está muriendo de hambre. Y si una sociedad libre no lo ayuda, sería muy difícil para él permanecer libre por mucho tiempo. Por eso, la capacidad de una libertad libre para mejorar la situación de la persona común es muy necesaria condición para que permanezca libre, pero no es la razón fundamental porque quiere una sociedad libre, quiere una libre sociedad. Por los valores humanos y éticos y morales que usted enfatizó que pertenecen a la libertad. La libertad realmente permanece en su valor. Suponga que los valores morales signifiquen mucho para mí, pero no signifiquen nada para el hombre hambriento. Si él no ha tenido tiempo de pensar, no significa absolutamente nada para él. No. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cree usted que significa algo para él? Significa algo para ellos, por supuesto. Muchos hombres han muerto por sus valores morales y han colocado estos valores morales sobre la vida misma
Pero usted y yo, ciudadanos de la sociedad libre, no nos apartaremos Bien, nunca. déjeme expresarlo en forma distinta. Supongamos que usted va y pronuncia un discurso a toda la gente que vive